Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo salvó, amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de empezar, yo quiero decirles, hermanos, que me da mucha vergüenza por mi testimonio, no por lo que Dios ha hecho, sino por lo malo que yo he hecho en mi vida. Y no toma mi ejemplo, por favor, jóvenes, porque si no fuera por la gracia y perdón del Señor, ¿dónde estuviéramos? No todos, ¿no? Pero más que todo yo, como un pecador. Hermanos, bueno, las apariencias engañan, ¿no? Hablo español. Y tenemos como 4 o 5 meses de que vinimos aquí a la iglesia, y cuando me saludan afuera, todos empiezan a saludarme en inglés. Pero sí, soy de raza mexicana, aunque no parezco, hermanos. Y yo nací en Los Ángeles, en East LA. Mis padres son de Colima, México. Y soy primera generación de chicano aquí en Estados Unidos, hispano. Mi padre fue profesor en East LA College, muy famoso señor. Y yo crecí allá en el Valle de San Gabriel. Me mandaron, mis papás, como todo buen hipócritas, me mandaron a la iglesia católica y a la escuela católica toda mi juventud. Fui enseñado por monjas, aprendí muchas cosas ahí a través de las monjas. Primero, cómo cuidar mi cabeza de los reglazos y mis oídos, ¿no?, de las jaladas. Pero me tocó mucho emocionalmente. Las monjas en una forma destruyeron mi carácter, ¿no? Diciéndome que no valgo nada, que no sirves para nada, que esto, que otro. Y todo eso, abuso mentalmente, me afectó en mi vida.
Fui un buen católico, fui puerta a puerta vendiendo medallas de la Virgen María, medallas grandes, ¿no? y estatuas de la Virgen. Fui todos los viernes y domingos en la iglesia, en confesión, ahí en la misa. Recibí mi primera comunión y mi confirmación. Y después de eso, pues a los 13 años de edad, tuve que dejar la iglesia por la hipocresía, por la maldad, por la tristeza que yo sentía. Y a los 13 años de edad también me fui de mi casa y me metí en la calle. Mis padres tenían muchos problemas entre ellos, se peleaban constantemente. Es como aprendí español, no me hablaban español, pero cuando ellos se peleaban en español. Entonces yo aprendí todas las groserías y toda la maldad y todo, ya sabes, ¿no? Pero a los 13 años de edad yo no lo aguantaba más. Y me metí en la calle, viví en la calle desde los 13 años de edad en adelante. Estuve en un hospital de gatos y perros, cuidando los perros y los gatos en la noche, aprendiendo lo que es hacer cirugía, ¿no? De los animales y todo eso. Pero todo ese tiempo empecé a vender drogas para ganar dinero. En aquel tiempo, en los 70s, era marihuana más que todo, ¿no? Y pastillas. Entonces yo empecé a vender, iba yo de San Diego a comprar marihuana y lo llevaba hasta San Francisco a venderlo y más al norte. Empecé a ganar dinero. Rentamos una casa en Hollywood, en las afueras de Hollywood, y ahí estuvimos viviendo la vida buena, según yo. A los 18 años me fui a México para ver una amiga mía que estaba ahí en la cárcel de mujeres, en Santa Marta, en la DF. Y no sé si ustedes han visitado un cárcel allá en México, pero en los cárceles de México, hermanos, si usted mismo compra su candado para encerrarte, para cuidarse de los demás prisioneros que están ahí en la cárcel, tienes que comprar, tienes que rentar tu cuarto. Hay una mafia dentro de los cárceles. Tienes que rentar tu cuarto, tienes que pagar para la comida. Nada es gratis ahí en los cárceles, todos trabajan. Y en aquel tiempo, en los 70s, el presidente Nixon tenía un programa para parar la entrada de cocaína a Estados Unidos. Entonces paraban todos los aviones que venían de Colombia a Estados Unidos y los paraban en México. Entonces había 400 norteamericanos en la cárcel, allá en el DF. Y todos fueron torturados para sacar confesiones. Y dentro de ellos había una amiga mía, que también era narco, era traficante de drogas. Era buena amiga mía. Entonces fui a visitarla allá en la cárcel. No pudo entrar la primera vez que fui. Yo tenía el pelo largo hasta la cintura, un hippie, ¿no? Fumando y toda la cosa. No me dejaron entrar. Pero afuera de la cárcel encontré otro hippie. Y en aquel tiempo, en los 70s, cuando encontramos un hippie, ya era tu hermano, ¿no? Entonces me abrazó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Le dije, mira, quiero entrar a la cárcel. Entonces él me ayudó. Y él llegó a ser un buen amigo, se llama David también, como yo. Y él me ayudó a entrar y se transformó mi vida, estando ahí en la cárcel de mujeres y también visitando Lecumberri, que era el Palacio Negro de Durazo, donde había 350 hombres también norteamericanos ahí encarcelados, más de los 10,000 mexicanos que estaban encarcelados. Y pensé que iba a quedar como una semana. Por una semana se cambió en un mes cambió en un año, y me quedé casi trabajando en la cárcel por 2 años. Y en una de esas visitas venía esa güerita que está allá atrás, mi futura esposa, y nos invitó. Ella tenía mucho interés en el otro David, no en mí. Yo no tenía nada de interés en ella, pero ella venía a dar consultas médicas allá a las muchachas. Entonces nos invitó, dice, vamos a Oaxaca, quiero que me conozcan mi casa allá en Oaxaca. Y fuimos a Oaxaca. El otro David se echó para atrás y no fue con nosotros. Y llegamos a Oaxaca y me enamoré de Oaxaca. Me enamoré. ¿Cuántos conocen Oaxaca? Algunos. Ahí está mi hermana allá atrás. Sí. Oaxaca es un lugar muy especial. Hay 150 idiomas hablados en Oaxaca. Hay culturas como los abuscos, los triquis, los zapotecos, los mixtecos. Hay tanta variedad de idiomas ahí.
Y cuando llegamos a Oaxaca, me enamoré de Oaxaca, del ambiente de Oaxaca, como hippie y como narco. Y llegamos a la casa de Linda, y ahí estaban mis futuros suegros trabajando allí, dando medicina, cuidando a los enfermos. Los enfermos venían cargando sus enfermos en la espalda y venían caminando 8 o 10 horas para llegar a la casa de mis suegros. Y mis suegros día y noche cuidaban a los enfermos. Y además estaban traduciendo el Nuevo Testamento. Y me enamoré de mis suegros antes que mi esposa. ¿Sí? Yo como católico jamás había visto un misionero trabajando tan duro, amando a la gente, dando su vida, entregando su vida pues para el amor de los paisanos. Y me afectó mucho. Me quedé allí trabajando. Yo soy medio artístico, entonces sé hacer vitrales y cosas así. Me quedé allí haciendo las ventanas de la casa, allí cortando vidrio y haciendo cosas. Y un día viene mi futuro suegro, y yo fumando un cigarro con mi pelo largo y todo, me dice: hijo, ¿de qué iglesia vienes? Y yo, como todo buen rebelde, ¿no? Como bien ateo, le dije, yo eché humo en su cara. Y le dije: no, yo ni soy cristiano, ni creo en Dios. Y se quebró el corazón de mi suegro. Él decía a Linda: desde antes que tú naciste, estoy orando por tu esposo. Y no importa si es flaco, si es gordo, si es visco, si es alto, si es chaparrito, pero tráeme un hombre de Dios. Y yo llegué a la casa con mi pelo largo, fumando cigarro, tomando cerveza, y se quebró su corazón. Y tuvimos unos años muy difíciles. Estuvimos viviendo juntos. Nos cambiamos de Cuernavaca, donde estuve con los narcos allí, nos cambiamos a Puebla. De Puebla fuimos a un pueblo que se llama San Agustín Oxicha, que es un pueblo zapoteco. Llegamos al pueblo y la primera cosa que nos dijeron ahí en el municipio: ustedes no pueden quedar aquí porque ustedes son evangélicos y no queremos evangélicos en este pueblo. Y yo, fumando con mi cerveza en la mano, yo le dije: yo no soy evangélico, yo no soy hermanito, ¿sí? Yo nomás vengo aquí para ayudarles con medicina. Y nos dijeron: bueno, se puede quedar 3 días. 3 días quedó en una semana. Linda creo que les platicó un poquito de eso. Dios empezó a hacer milagros, hermanos. Mucho más que... Yo me entregué casi 5 años después de eso, de ese punto, me entregué a Cristo. Pero antes de eso, Dios empezó a hacer milagros, hermano. Milagro tras milagro. Linda fue el único médico por casi 60,000 personas. Entonces, cada vez que tuvimos problemas, ella oraba a Dios. Y Dios sanaba al enfermo. Dios levantaba de los muertos a los niños que estaban mal. Una vez yo recuerdo, hermanos, que una mujer estaba de parto, estaba con los dolores de parto y estaba en nuestra clínica y agonizaba porque el niño estaba atravesado y no quería nacer. Y le dije a mi esposa estaba 7 meses embarazada con nuestro primer hijo y era tiempo de aguas y 32 kilómetros de brecha, hermanos, para llegar a una terracería y 12 horas hasta el hospital. Y le dije a Linda: pues yo no aguantaba la agonía que gritaba esa pobre mujer. Y le dije: Linda, tenemos que sacarla al hospital. Y llenamos nuestro safari, pusimos cadenas en las llantas, llevamos la vareta y pico y pala, y empezamos a salir con la mujer atrás con su esposo. Llegamos a la mitad del monte, subiendo, y el carro resbalando por todos lados, por la brecha, y la pobre mujer gritando con cada golpe. Y llegamos a la mitad del camino y no quería subir el carro. Se quedó ahí atorado, hermanos. Y le dije al Señor: vete a buscar ayuda, a ver si puedes encontrar ayuda, ¿no? Para empujar el carro y podemos subir este golpe, este brecha, y podemos subir el cerro. Se fue el Señor, regresó como 2 horas después, lloviendo, nublado. En nombre de Jesús, sube este carro. Y le dije: órale, vamos a hacer la prueba. Y pongo toda la gasolina y ¡bum! Subimos, hermanos. Y brincamos, llegamos hasta la cima del cerro. Y venía el Señor diciendo: ¡ya viene el niño, ya viene el niño! Y hermanos, nació este niño. Y nunca olvido esto, hermanos. Nació
con cabeza como de fútbol americano. Porque tenía tanto tiempo atorado en la mujer que cuando nació así, como bien largo la cabeza, que se muere inmediatamente el niño. Y no respira. Y linda hora, en el nombre del Señor, levántate, inyecta adrenalina a su corazón, empieza a respirar por el niño, y el niño toma su primer jalada de aire. Y nació el niño vivo. Hermano, el Señor hizo milagro tras milagro tras milagro. 4 años antes que yo fuera cristiano, siempre Dios contestaba. Una vez andaba yo en esa misma brecha, fui a Oaxaca a traer medicina y me toqué un derrumbe. Y traté de pasar encima del derrumbe y el carro se resbaló y las llantas se tiró para atrás y las luces se fueron directo para arriba y una barranca como de 100 metros para abajo, hermano. Y grité, Señor, sálvame. Y el Señor vino y levantó el carro, hermanos, y lo puso otra vez en el camino. Y eso antes de ser cristiano. Yo no podía resistir el amor de Dios. Mi esposa se levantaba muy temprano en la mañana y yo soy nochero. Entonces ella siempre dejaba la Biblia abierta allí en el buró de la casa, ¿no? Y yo en la noche yo lo paraba y le dije, quiero estudiar esto, a ver cómo es posible, ¿no? Que esta mujer cree, yo no puedo. Y empecé a leer la palabra de Dios. Y empecé desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera vez lo leí no lo entendí para nada. Después lo leí de nuevo y me tomé tiempo, ¿no? Como 2 meses y leí. Y empezó Dios a moverse en mi corazón. Y me enseñaba que todas mis buenas obras, porque yo era hippie. Y yo dejé mi casa aquí en Los Ángeles, dejé mis riquezas y fui con los zapotecos para ayudarles. Yo era gente buena. Yo quitaba las piedras en el camino, yo ayudaba a mi prójimo. Yo dejé de fumar marihuana solo, dejé de tomar, porque los zapotecos, pues, la borrachera es el primer problema que todo zapoteco tiene, hombre. Entonces, dejé por un buen ejemplo, dejé de tomar. Entonces yo era gente buena. Vinieron los pastores para predicarme. Oye, yo fui drogadicto, pero Dios me salvó. Yo no quería nada de eso, porque yo lo hice solo. Entonces mi orgullo y mi altivez limitaba mi fe. Y yo no tenía fe para nada, porque mi imagen de Dios era una imagen de un ídolo, de un Dios ídolo, ¿no? Un santo que se vende, que se usa como amuleto, ¿no? Para salvar o para cuidarse, ¿no? Entonces yo no quería nada que ver con Dios, pero Dios tuvo tanta compasión conmigo que a través de todos esos milagros, y mi suegra orando por mí, mi esposo orando por mí, que un día la palabra de Dios llegó a mi corazón, hermanos. Y como dice la palabra, como espada de doble filo, se penetró y abrió mi corazón y me enseñó que todas mis obras eran como trapos de inmundicia, como dice la palabra, y que nada servía. Yo hacía todas esas cosas buenas sin tener el poder de Jesucristo en mi vida. Entonces, hermanos, un día me puse de rodillas en un cuarto y le dije, Señor, si tú existes, entras en mi corazón, estoy dispuesto de recibirte. Y hermanos, en este instante llegó como un rayo, ¡boom! Se pegó en mi cabeza, electricidad empezó a salir de mi cuerpo, empecé a temblar, el cuarto se cambió en blanco y ¡boom! Me caí tirado en el piso. Y el Espíritu Santo me tocó, me bautizó, me llenó de su poder. Dios me transformó en un instante. Yo fumaba 2 paquetes de cigarros al día, 40 cigarros al día. Dios inmediatamente me quitó ese deseo. Me dio un odio por los cigarros. Si alguien fuma cerca de mí, yo tengo ganas de vomitar. Desde ese momento, hermano. Dios empezó a limpiar mi boca, empezó a quitar todos esos malos deseos que yo tenía. Pero hermanos, yo no sabía, yo tenía que ser liberado de la iglesia católica. Por tanta idolatría, por tanta maldad, por tantas cosas que yo recibí, doctrinas falsas, de una sola iglesia, un solo sacerdocio, de todo eso, hermanos, de la Virgen María. Yo tuve que ser liberado de eso.
Y después Dios empezó a trabajar en mí y me liberó de todo eso, del rosario, de la falsa religiosidad, de todo eso. Y en fin, Dios empezó a mover y nos cambió misioneros, hermanos, estando allí en el pueblo. Y Dios empezó a movernos y Dios empezó a usarnos y Dios empezó a darnos un amor tremendo por los zapotecos. Y de allí, como líneas médicos, pues fuimos visitando muchas tribus, los amusgos, los triquis, los mixtecos, y empezamos a tener un amor por todos los grupos étnicos y Dios transformó nuestras vidas. Pero esa es otra historia, hermanos, para otro día. Pero yo quiero decirles, hermanos, que estamos tan agradecidos con el Señor, primero porque tuvo compasión de mí, tuvo paciencia conmigo, y la lección, hermanos, que yo aprendí es esto: nunca dejes de orar por tus hijos, por tus familiares que han sido desviados, hermanos. Porque si Dios pudo transformar a mí, puede transformar a cualquiera. ¿Sí? Dios tiene el poder, hermanos, y Él quiere cambiar cada uno de nosotros. Tiene propósitos divinos para cada uno de nosotros. Entonces, no dejes de orar por tus familiares, por tus hijos rebeldes, por tus nietos rebeldes. Dios tiene un plan para ellos y no podemos escaparnos de su presencia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que hemos escuchado de este testimonio de mi hermano David, Señor, de lo que tú has hecho, Padre, en la vida de él y de su esposa, Padre, y cómo los has usado como misioneros. Señor, gracias, Señor, porque están aquí, Padre, dispuestos a trabajar, Señor, dispuestos a seguir, Señor, obrando, haciendo tu voluntad, Padre. Bendícelos, guárdalos. Te doy gracias por este testimonio también de mi hermana Marta, de que su hijo, Señor, tú, por tu gracia y tu misericordia, lo reviviste, Señor, y te pido que tú lo protejas y que, Padre, él pueda entregar su vida completa a ti, Señor. Esta segunda oportunidad que tú le has dado, Señor, sea para honrar, para testificar de tu poder y de tu gloria, Señor. Bendice a mi hermana Marta, bendice a toda su familia, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 7. La semana pasada terminamos en el verso 24. Y quiero recordarles, hermanos, que todo el lema de 1 y 2 de Corintios es, ¿quién recuerda? Está en la portada de su boletín. ¿Qué es? La misericordia. ¿Qué dice su boletín enfrente? ¿Todos? Y arriba, ¿qué dice? Ágape. ¿Qué significa ágape? El amor de Dios. Pablo quiere exhortar y animar como padre espiritual a los hermanos en Corintio de que por amor a Dios, que el amor de Dios que ha demostrado en la cruz del Calvario, que el amor de Dios que ha sido derramado en sus vidas, ellos vivan unas vidas que le agraden a Dios. Y los ha exhortado y nos ha exhortado a nosotros al estudiar esta carta. Nos ha animado, nos ha retado y ha sido, ¿cuántos hicieron la tarea? ¿Se acuerdan la semana pasada? Dije que seamos como los de Berea, que vamos a nuestras casitas y escudriñamos día tras día lo que dicen las Escrituras. Si hicieron su tarea pueden ver lo que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Y algo que se me olvidó, y mi esposa, Dios la usa mucho también, compartíamos de que Pablo hablaba de si eres esclavo, si eres esclavo puedes buscar tu libertad. Si te es posible buscar tu libertad, búscala, dice Pablo. Y si no, quédate sirviendo a tu amo como a Dios le agrada. Y meditando en eso, ¿cuántos de aquí tienen trabajos? Levante la mano. Todos los que tienen trabajo. Todos tienen un patrón, ¿verdad?
Si tú tienes tu propio negocio, no tienes un patrón, tú vienes siendo el patrón. Y Dios nos ha llamado a esa libertad de que si estamos bajo un patrón, hagamos el trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si podemos tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, lo que sea, que lo hagamos para la honra y gloria de Dios, que tratemos a los empleados como a Dios le agrada también, que no abusemos de ellos tampoco. Y eso es lo que Pablo ha estado hablando. La semana pasada hablábamos de los principios del amor, los principios en el matrimonio, y hoy vamos a estar viendo, terminando el capítulo 7, considerando los tiempos. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el verso 5, Pablo habla de el tiempo es breve. Y quiero que, yo sé que todos tienen la versión Reina Valera. Quiero que leamos estos versos de la versión Nueva Traducción Viviente que está en la pantalla. Miren hacia la pantalla, por favor, y sigan con su vista estos versos para que podamos entender con claridad, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que Pablo nos quiere hoy decir. Amén. Pablo dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Fíjense en el verso 26. Debido a la crisis, ¿cómo? Debido a la crisis actual. En los tiempos de Pablo había crisis, ¿verdad que sí? Hoy hay crisis, me pregunto. Amén. ¿Hay crisis en este mundo? ¿Hay tribulaciones en este mundo? Y Pablo dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Eso lo vimos la semana pasada. Verso 27. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, aquí viene el pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán ¿qué? ¿Cuántos problemas no hay en el matrimonio? El matrimonio no es fácil, pero no es imposible de poder, con la ayuda de Dios, vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo les dice, yo quiero evitarles, y esto estoy tratando de evitarlos. Verso 29. Déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos. Léalo conmigo. El tiempo, todos juntos, ¿está allá? El tiempo que queda es muy breve. Muy breve. Otra vez, el tiempo que queda, es no los breve. oigo, hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Lo puse así en mayúsculas porque es la realidad, hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. A continuación dice Pablo, así que ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deben ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto ¿qué? Pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero no puede
Me perdí aquí. No puede invertir. Un soltero puede invertir, gracias, su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a Él. Un soltero puede invertir su tiempo agradándole a Dios. Y es lo que Pablo quería animar a los hermanos en Corintio, que usaran el tiempo que quedaba para invertirlo en la obra del Señor. Sigue diciendo el verso 33. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Y sus intereses están, ¿qué? Divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, dice Pablo, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor ¿a quién? Al Señor. Con menor cantidad de distracciones posibles. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Vivimos en un mundo que nos agobia. Pero Pablo aquí dice, el tiempo es breve. ¿Qué quería decir Pablo con el tiempo es breve? Tenemos que entender las circunstancias en el cual se encontraba Pablo y la iglesia en Corintio en aquel entonces. Los cristianos estaban siendo tirados al foso de los leones, al Coliseo. Estaban siendo tirados a la cárcel. Estaban siendo amenazados de sus vidas. Y hoy, hermanos, los tiempos en que vivimos, no estamos muy lejos de que a los cristianos que se paren firmes en sus convicciones, en lo que creemos, que el matrimonio es entre una mujer y un hombre solamente, establecido no por los hombres, sino por Dios. Se nos va a juzgar como intolerantes. Se nos va a traer a juicio. Y Pablo está diciendo, debido a esto, debido a que hay tanto estrés, debido a que la crisis actual, vivamos unas vidas consagradas a Dios. Me gusta lo que la 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Quiere decir, está bajo la maldición. ¿El que en qué? El que no ama a Jesucristo. Y sigue diciendo allí, el Señor, ¿qué? El Señor viene. Esta palabra, estas tres palabras, el Señor viene, en el griego es la palabra, las dos palabras Maranata. ¿Han escuchado esa palabra? Cada generación ha sentido lo mismo. Y no debemos, hermanos, desesperarnos cuando vemos que Cristo retiene su venida. Porque si Él retiene su venida es porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Salmo 90, verso 12, nos dice el salmista, él está escribiendo y clamándole a Dios, diciendo, enséñanos a entender, ¿qué cosa? La brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. ¿Quién iba a pensar que el viernes, mientras el pastor Lane estaba en su moto, en su rancho allá, iba a suceder lo que sucedió? Él estaba trabajando arduamente y ayer en una reunión de pastores, un hermano me dijo que su esposa, Christy, dijo, no quiero flores, no quiero ofrendas, lo que a mi esposo le hubiera gustado, yo sé, porque su ministerio era de hacer tratados, tracts acts.
que se lleven los tratados y repartan en memoria de mi esposo. Todo ese labor de amor que él hizo, imprimiendo estos trataditos, llévenlo y compártanlo. Esa es la última voluntad. Ese sería el deseo del pastor Lane. Y aquí el salmista dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Hoy estamos y mañana no estamos. La vida es tan breve como la neblina, dice la Escritura. Pablo anima a los hermanos a que le sirvan a Dios en la condición que se encuentran. Si son solteros, sírvanle a Dios como solteros. Si están casados, están divididos, pero sírvanle a Dios en su matrimonio, con sus hijos, pero busquen servirle a Dios de todo corazón. Y la semana pasada recordábamos o veíamos lo que representa el matrimonio. Yo creo que es digno de recordarlo una vez más, lo que describió Pablo en Efesios 5:24, que el matrimonio representa la relación de la iglesia con el esposo, el novio, que es Cristo Jesús. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Y maridos, dice Pablo, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, maridos, es nuestra responsabilidad todos los días, lavar a nuestra esposa con la palabra de Dios. Y aquí está elevando el significado del matrimonio. Pablo sigue diciendo a las viudas y a los que se vuelven a casar, verso 36, está en la pantalla, dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma inapropiada, impropia, y que inevitablemente cesará a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se case hace aún ¿qué? Mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras que el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si el hombre ¿qué? Ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, dice Pablo, sería mejor para ella no volverse a casar. Y pienso, al decir esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. O sea, Pablo está diciendo: esto es lo que esta es la convicción que Dios me ha dado a mí, ¿sí? Esto es lo que yo deseo, pero no quiero ponerles un reglamento, que esto es lo que Dios dice. Este es mi consejo que yo les doy. Y aquí Pablo está diciendo: yo prefiero mantenerme sin casarme para poder servir mejor a Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, el matrimonio no es fácil, pero tampoco es imposible de vivir en armonía como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que en el matrimonio nos complementemos. Dios siempre en su sabiduría ha complementado el matrimonio con una persona que, vamos a ponerlo de esta manera, no lo tomen a mal. Una batería tiene un positivo y un negativo.
lo opuesto. Dios siempre une en el matrimonio dos personas que están totalmente opuestas, pero que equivalen poder de Dios cuando se unen en un propósito, en una mente, en el amor de Dios, en ese amor agape que Dios quiere transmitir. Ahora vamos a ver, recordando que el lema de Corintios es el amor. El capítulo 8 habla de la libertad que tenemos en Cristo. Y muchos hermanos, por esa libertad que tenían, habían impuesto que los que vendían carne en las carnicerías, en los mercados, en los tianguis, decían que los hermanos que comían carne que estaba dedicada a los demonios o a los ídolos, estaban en pecado. ¿Cuántas veces no hemos nosotros ido a un restaurante chino donde vemos que hay un dragón, una estatua de oro con dos manzanitas y velas? ¿Sí o no? O un restaurante mexicano donde vemos una estatua y una idolatría, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que nosotros estamos participando de adorar a ese Dios o a esa imagen. Y a continuación Pablo quiere que los hermanos entiendan que no sean tan legalistas, que no sean tan extremistas, que no se dejen vencer y criticando a los hermanos que van a comer a la comida china o a un restaurante mexicano donde hay estatuas o idolatría. Y miren lo que dice capítulo 8, voy a leer todo el capítulo, síganme en la pantalla. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que se ha sacrificado, ofrecido a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Todos tenemos qué? Conocimiento sobre este tema. Ya Pablo les había exhortado, ya Pablo les había enseñado bien. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, aquí subrayé esto, hermanos, y si lo están en su Biblia, subraye la última parte del verso 2, del verso 1. El amor lo que fortalece es a la iglesia. El amor fortalece ¿qué? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Cristo. Nosotros, el cuerpo, los miembros. El amor edifica, no la crítica, no los chismes, no el juzgar al hermano o a la hermana. Es el amor de Dios que edifica. Pablo está diciendo, si tú tienes conocimiento y conoces todo esto, la inteligencia, el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Y ese es el punto central aquí. Seguimos en el verso 2, dice, el que afirma que todo lo sabe, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿cuál es cómo Jesús resumió los 10 mandamientos? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Como a ti mismo. Eso es amar a Dios. Sigue diciendo Pablo, dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios. Un ídolo, ahorita vamos a ver en Salmos 115, que un ídolo tiene ojos, mas no ve, oídos, mas no oye. ¿Quiénes en realidad los que controlan los ídolos? Les pregunto. ¿Quién? Satanás. Los demonios. Que Jehová lo reprenda. El enemigo. Pero aquí en Salmo, ahorita vamos a ver, Salmo 115 nos dice que los ídolos son como los que los hacen, semejante a ellos.
Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos. Y no ganamos nada si lo comemos. Verso 9. Pero ustedes deben tener cuidado. Fíjense, Pablo, el lema es el amor. Ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más que débil. Pues si otros te ven con tu conciencia superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que es ofrecido a ídolos? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, ¿pecan contra quién? ¿Está en la pantalla? Contra Cristo. Verso 13, y aquí está donde todo viene a resumirse. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, Pablo dice, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente, ¿qué cosa? Tropiece. Pablo dice, cuidado con la libertad que tenemos. No porque yo tengo esta libertad de hacer esto o lo otro, hagamos con esa libertad tropezar al hermano por cual Cristo murió. El orgullo, hermanos, enaltece a la persona, mas el amor, la humildad de reconocer, como Pablo dice, por amor a este hermano, voy a dejar mi orgullo de que yo conozco ya que en Cristo tengo la libertad. Voy a hacer eso a un lado y por amor a ese hermano no voy a ser piedra de tropiezo. No podemos, hermanos, creernos superiores a los demás. A los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desafortunadamente, en muchas iglesias ponen estas ataduras, se convierten en legalistas. Como en los días de Jesús existía el fariseísmo. Se sentían mejores porque hacían cosas o no hacían cosas. Y Pablo aquí habla y pone el ejemplo de comida o bebidas sacrificado a los ídolos. Hoy en día hay iglesias que dicen, si la mujer no viste con falda larga, se va a ir al infierno. Si la mujer usa maquillaje, esa hermana está condenada a irse al infierno. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Hay extremistas. Hay en la iglesia, yo me ha tocado oír que dicen, no puedes jugar a bingo o a lotería, ese jueguito donde ponen los frijolitos, porque ahí hay una foto del diablo y eso es pecado. Y si haces eso te vas a ir al infierno. No puedes ni siquiera jugar el juego 1 con tus hijos, porque eso es jugar a las cartas. Hay extremos, hermanos, en el cual Pablo está diciendo, hermanos, no nos hagamos legalistas, no nos vayamos a los extremos. Sabemos que los ídolos no son nada. Y hoy en América hay muchos ídolos, ¿sí o no? Amén. No solamente en América, sino en México, en todas partes del mundo. Pero Pablo quiere que quede bien claro, los ídolos no son nada. Y si tú tienes este conocimiento, no te envanezcas, no que te creas mejor que los demás.
porque el amor verdadero edifica. Mire lo que dice Pablo en Romanos 14, 17. Romanos, está en la pantalla, 14, 17, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son, ¿qué? Limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro hermano con lo que come. Bueno es mejor, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, dice Pablo, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado o feliz, dichoso, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. ¿Cuántas veces no hemos oído: hermano, no compres ese pan de muerto porque eso es del diablo? Y otro hermano dice: no, hermano, no te preocupes, ese pan de muerto no hace nada. Si tú tienes esa confianza, esa fe, cómete ese pan de muerto, que al cabo que Dios ya lo limpió. Pero si tú ves un hermano que es débil en la fe, no por querer estar bien, contienda sobre estas cosas pequeñas. Es lo que Pablo está diciendo. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica, fortalece. Pablo dice en el verso 13: por tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente, ¿qué? Tropiece. Aquí está el asunto, hermanos. Si hacemos que otros hermanos tropiecen, lo hemos hecho. Yo soy culpable. Yo admito que he hecho cosas que tal vez hagan tropezar a otros hermanos. ¿Y qué hacemos con eso cuando reconocemos que hemos fallado? Que con nuestros hechos, porque somos imperfectos, hacemos caer a otro hermano. Debemos de ser humildes y pedir perdón, humillarnos. ¿Y qué dice la Biblia? Si tu hermano viene humillado y te pide perdón, no le digas: ay, hermano, eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro. Perdónalo, recíbelo, restáuralo. ¿Sí? ¿Cuántas veces he de perdonar al que me ofende? 70 veces 7. Aprendamos, lo digo por mí mismo, aprendamos de nuestros errores y sigamos adelante, como Pablo dice aquí a los hermanos en la iglesia de Corintio, sirviendo a Dios, no a los hombres. Quiero terminar leyendo Juan 10, del 9 al 11. Jesús dice estas palabras: yo soy la puerta, en que entrare a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos ¿qué? Buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta mañana, Padre, que tú, Señor, estás sobre todas las cosas.
que no hay otro Dios como nuestro Dios, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, que no hay nadie como tú, Señor. Yo en esta mañana, Padre, me uno con cada uno de mis hermanos aquí, en reconocer que hemos fallado, Señor, en reconocer, Padre, que hemos sido piedra de tropiezo, pero que en esta mañana, Padre, nos humillemos ante tu presencia y podamos, Señor, venir ante tu altar y decir: Señor, restáurame, perdóname, Señor, usa mi vida con integridad, Señor, usa mi vida conforme a ti te plazca, Señor. Ya no quiero más ser igual. Cámbiame, transfórmame, lléname de tu Santo Espíritu, y que yo pueda ser un representante tuyo en un mundo oscuro, lleno de tinieblas, lleno de maldad. Y Padre, te pido que entendiendo este propósito del cual Pablo nos ama, nos habla en esta mañana, que el amor, Señor, edifica. Que cada uno de nosotros no nos envanezcamos, Señor, sino que seamos personas humildes. Porque tu palabra dice que tú resistes al orgulloso, al altivo, que lo miras de lejos, mas al humilde lo miras de cerca. Padre, en el nombre de Jesús, recibe tú la gloria y la honra por todas tus bendiciones, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, porque tú eres un Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.